Esta cabra fue la última de su especie. Murió aplastada por un árbol caído, sola, en un valle de los Pirineos. Y sin embargo, 3 años después, volvió a nacer. Vas a ver 10 animales a los que el mundo dio por perdidos, y la ciencia, ahora mismo, está intentando traerlos de vuelta. Algunos son solo una promesa de laboratorio, otros ya respiran, y el último es el que casi nadie cree que puedan lograr. Durante siglos, extinguirse significaba desaparecer para siempre. Hoy, por primera vez, esa frase ha dejado de ser del todo cierta. Número 10. Número 10. El uro. Imagina un toro salvaje tan alto que te miraría a los ojos sin agachar la cabeza. Casi 2 metros hasta el lomo, cuernos en forma de lira, negro como la tormenta. Ese era el uro, el antepasado salvaje de todas las vacas del mundo, el animal que pintaron en las cuevas de Altamira y Lascaux. Durante 250.000 años gobernó los bosques de Europa. Pero lo cazamos, le quitamos el campo, lo arrinconamos. El último uro murió en 1627, en un bosque de Polonia. Fue una de las primeras extinciones que el ser humano anotó por escrito, casi como pidiendo perdón. Aquí viene lo extraño. El uro no se ha ido del todo. Su sangre sigue viva, repartida entre las razas de vacas más antiguas y primitivas de Europa. Y un programa de científicos llamado Tauros lleva desde 2008 haciendo algo casi mágico: cruzar esas razas, generación tras generación, para reconstruir al uro pieza a pieza. No con genética de laboratorio, sino con paciencia y selección. Hoy ya hay cerca de 1000 de estos animales pastando en reservas de toda Europa. No son uros exactos, pero se acercan más cada año. Verlos cruzar un prado es ver a un fantasma del Pleistoceno volver a casa. Pero el uro lo estamos rehaciendo a base de cruces. Al siguiente animal lo quieren traer de un modo mucho más sorprendente, copiando a uno que aún corre por África. Número 9. La cuaga. A primera vista parecía un error de la naturaleza. Media cebra, medio caballo. Las rayas le cubrían solo la cabeza y el cuello, y luego se desvanecían en un marrón liso, como si alguien hubiera dejado el dibujo a medias. La cuaga vivía en las llanuras secas de Sudáfrica, y era única en el mundo. Los colonos europeos creyeron que había cuagas para siempre. Se equivocaron. Las cazaron por su carne y su piel, sin contar nunca cuántas quedaban. La última cuaga salvaje cayó hacia 1878, y la última de todas, una hembra solitaria, murió en el Zoo de Ámsterdam el 12 de agosto de 1883. Nadie se alarmó. El zoo simplemente pidió que capturaran otra. No sabían que ya no existía ninguna más. Pero la cuaga era una subespecie de la cebra común. Y eso lo cambia todo. En 1987, en Sudáfrica, arrancó el Quagga Project. Seleccionar cebras con pocas rayas y cruzarlas, generación tras generación, para devolver al mundo ese patrón perdido. Hoy ya hay potros de 4ª y 5ª generación casi idénticos a la cuaga original, pastando otra vez en las llanuras donde desapareció. La cuaga y el uro tienen suerte. Sus genes seguían vivos en parientes cercanos. ¿Pero qué haces cuando no queda nada parecido? Eso es lo que intentan con el siguiente, el símbolo mismo de la extinción. Número 8. El dodo. No hay animal que diga extinción con más fuerza que el dodo, una paloma gigante que pesaba como un perro grande, que no volaba y que no le tenía miedo a nada, porque en su isla de Mauricio nunca había tenido un solo enemigo. Esa confianza lo mató. Cuando los marineros holandeses llegaron en 1598, trajeron cerdos, ratas y monos. El dodo ponía un solo huevo en el suelo, y aquellos animales se lo comían antes de que naciera. En menos de un siglo, la paloma que no temía a nada había desaparecido para siempre. Y aquí es donde esto solo acaba de empezar. La empresa Colossal Biosciences quiere devolver el dodo a Mauricio. Su plan suena a ciencia ficción: tomar a su pariente vivo más cercano, la paloma de Nicobar, editar sus células y hacer que una gallina ponga, algún día, un huevo del que salga algo muy parecido a un dodo. En mayo de 2026 dieron un paso real. Lograron incubar pollos sanos dentro de huevos artificiales impresos en 3D. Seamos sinceros, no existe ningún dodo, ni nada que se le parezca todavía. Lo que hay son células, huevos artificiales y una hoja de ruta. Los críticos avisan de que aunque lo consigan, no será un dodo de verdad, sino un ave modificada para parecerlo. Pero por primera vez, alguien lo está intentando en serio. Del dodo al menos tenemos huesos y dibujos. Del siguiente animal hay algo aún más inquietante.
puede que ni siquiera llegara a marcharse del todo. Número 7. El pájaro carpintero pico de marfil. Lo llamaban el pájaro señor Dios, porque eso era lo que decía la gente al verlo aparecer entre los árboles. Era enorme, el carpintero más grande que jamás voló sobre Norteamérica. Vivía en los bosques pantanosos del sureste de Estados Unidos y de Cuba, y necesitaba árboles viejos y gigantes para sobrevivir. Cuando las compañías madereras arrasaron esos bosques a principios del siglo XX, el carpintero se quedó sin casa. El último avistamiento aceptado en Estados Unidos fue en 1944. Una artista lo dibujó justo antes de que aquella hembra echara a volar y no se la volviera a ver. Y aquí empieza el misterio que mantiene vivo a este animal. Colosal dice estar secuenciando su genoma para intentar recuperarlo, pero hay quien cree que nunca hizo falta resucitarlo porque nunca llegó a irse. Durante décadas, cazadores y científicos han jurado oír su golpeteo en pantanos perdidos de Luisiana y Arkansas. Cámaras escondidas, miles de horas de grabación y ni una sola foto nítida. Así que la pregunta sigue ahí, suspendida sobre el agua negra del pantano. ¿De verdad se extinguió este pájaro o lleva 80 años escondido esperando a que dejemos de buscarlo? Llevamos 4. Y antes de seguir conviene parar un momento, porque lo que viene a partir de ahora es, de lejos, lo más difícil de creer. Hasta ahora has visto animales que volvemos a criar a partir de parientes vivos. A partir de aquí entramos en otro territorio. Especies sin sustituto posible, científicos peleando contra el reloj y un caso, uno solo, en el que un animal extinto ya volvió de verdad a respirar. Llevas 5 en un momento. Aguanta, porque las 5 que quedan no se olvidan. Número 6. El antílope azul. Imagina un antílope con el pelaje de un color imposible, un gris azulado, plateado, como si llevara puesta la niebla del amanecer. El blauwbok, o antílope azul, pastaba en una pequeña esquina de Sudáfrica. Y tiene un récord triste. Es el único gran mamífero africano que el ser humano ha extinguido en tiempos históricos. Pasó rapidísimo, cazado, desplazado por el ganado, sin nadie que contara sus números, el blauwbok se apagó hacia el año 1800. Apenas quedan 4 o 5 pieles repartidas por museos de Europa. Eso es todo lo que dejó, un puñado de pieles descoloridas de un azul que ya nadie verá vivo. Es el fichaje más reciente de esta carrera. En la primavera de 2026, Colosal lo anunció como la 6ª especie de su programa. La idea es usar células madre de un antílope vivo y emparentado, el antílope ruano, como punto de partida para reconstruir su genética. Es ciencia en su fase más temprana. Por ahora el blauwbok existe solo en placas de laboratorio y en la imaginación de quienes vieron esas pieles azules y se negaron a aceptar que el color se hubiera perdido para siempre. El blauwbok todavía es una promesa, pero el siguiente animal no necesita promesas. Es el único de esta lista que ya volvió a nacer de verdad, aunque su historia dura apenas 7 minutos. Número 5. El bucardo. Vuelve por un momento a esa cabra del principio. El bucardo era la cabra montés de los Pirineos, una subespecie magnífica de cuernos enormes y curvados, capaz de correr por paredes de roca donde a ti se te iría el pie. Durante miles de años fue dueña de esas cumbres, mucho antes de que dibujáramos fronteras entre Francia y España. La caza legal y furtiva la fue borrando década tras década, hasta que solo quedó ella, Celia, una única hembra, la última de toda su especie. Los científicos la capturaron en abril de 1999 para tomarle muestras, le pusieron un collar y la soltaron. El 6 de enero de 2000 la encontraron muerta bajo un árbol caído en el valle de Ordesa. Con ella, el bucardo se extinguía oficialmente. Hoy su cuerpo disecado recibe a los visitantes del parque, pero aquellos científicos habían guardado sus células. Y el 30 de julio de 2003, una cabra híbrida dio a luz a un clon de Celia. Por primera vez en la historia, un animal extinto volvía a nacer. El bucardo había regresado del otro lado. Durante 7 minutos, una malformación en los pulmones se llevó a la cría recién nacida casi al instante. La trajimos de 1906 vuelta y la perdimos otra vez el mismo día. 7 minutos de vida fueron, durante años, lo más cerca que estuvimos de derrotar a la extinción. El siguiente animal está aún vivo, pero por un hilo tan fino que da vértigo. Número 4. El rinoceronte blanco del norte. Quedan 2 en todo el planeta. Se llaman Najin y Fatu. Son madre e hija. Y las 2 son hembras. No queda ni un solo macho sobre la Tierra.
Léelo otra vez, 2 hembras. Eso significa que este rinoceronte ya está, en la práctica, extinto. No hay forma natural de que tengan crías. Los cazaron sin descanso durante décadas por un cuerno hecho de pura queratina, lo mismo que tus uñas, al que algunos atribuían poderes que jamás tuvo. El último macho, Sudán, murió en 2018, y el mundo entero vio la foto de un guarda acariciándole la cabeza en sus últimas horas. Y aquí llega la parte que parece imposible. Aunque no quede ningún macho vivo, sí queda su esperma congelado. Un equipo internacional llamado BioRescue extrae óvulos de Fatu y los fecunda en el laboratorio. A principios de 2026 ya habían creado 39 embriones puros de rinoceronte blanco del norte esperando en nitrógeno líquido. El plan: implantarlos en madres de alquiler de otra subespecie, el rinoceronte blanco del sur. 39 embriones para salvar a una especie de la que solo quedan una madre y una hija. Quedan 3 animales, y del siguiente solo existe, por ahora, una promesa con fecha puesta. Número 3. El moa. Imagina un ave tan alta que podría mirar por encima del techo de un coche. El moa gigante de la isla sur llegaba a los 3,5 metros, no tenía ni rastro de alas y reinó sobre los bosques de Nueva Zelanda durante millones de años sin un solo depredador que lo asustara. Hasta que llegamos nosotros. Cuando los primeros colonos maoríes alcanzaron Nueva Zelanda hace unos 700 años, el moa se convirtió en su principal fuente de carne. En apenas un par de siglos, todas las especies de moa habían desaparecido. Quedaron sus huesos, sus enormes cáscaras de huevo y las historias. Ahora, Colosal quiere devolverlo, con el director de cine Peter Jackson como impulsor, fascinado por el ave gigante de su tierra, y con grupos maoríes implicados en el proyecto. El reto es brutal. El huevo de un moa era del tamaño de un balón de rugby, 80 veces el de una gallina. Ninguna ave viva podría incubarlo, por eso trabajan en esos huevos artificiales gigantes. Pero conviene ser honesto, de momento solo hay análisis de ADN y prototipos, y queda la duda que nadie ha resuelto todavía. ¿De verdad se puede reconstruir desde un puñado de huesos un ave de 3,5 metros que lleva 600 años en silencio? El moa es el sueño más ambicioso. Pero si hay un animal que se ha convertido en la cara de toda esta carrera, en el proyecto estrella con fecha de entrega, es el siguiente. Número 2. El mamut lanudo. Un gigante cubierto de un pelaje tan denso que aguantaba 50 grados bajo cero. Colmillos curvados, más largos que un hombre, con los que barría la nieve para encontrar la hierba enterrada debajo. El mamut lanudo recorrió medio mundo helado, de España a Alaska, en manadas de millones. Casi todos desaparecieron hace unos 10.000 años, cuando el mundo se calentó y su reino de hielo se derritió bajo sus patas. Pero un pequeño grupo aguantó, aislado, en una isla del Ártico llamada Wrangel, hasta hace apenas 4.000 años. Cuando el último mamut murió allí, en Egipto, ya llevaban siglos en pie las pirámides. El mamut es la joya de la corona de Colosal, y tiene fecha. La empresa habla de las primeras crías hacia 2028. Por el camino ya han creado ratones lanudos, roedores editados con pelaje de tipo mamut, como prueba de que sus herramientas funcionan. Pero hay que decirlo claro, lo que quieren traer no es exactamente un mamut, es un elefante asiático modificado con genes de mamut, adaptado al frío, un primo lejano disfrazado de gigante de la edad de hielo. Que llegue a 2028 y que de verdad pueda vivir en la tundra está todavía por ver. Quedan uno, y de este último no hace falta imaginar la imagen, porque existe de verdad. Hay una grabación, de 1936, del momento exacto en que su especie se apagó. Número 1. El tilacino, el tigre de Tasmania. No era un tigre, no era un lobo, era un marsupial, un depredador que llevaba a sus crías en una bolsa, con la espalda cruzada por rayas oscuras y una mandíbula que se abría casi en línea recta, más que la de casi cualquier animal vivo hoy. El tilacino reinó en Australia y en su último refugio en la isla de Tasmania. Los granjeros lo acusaron de matar ovejas y el gobierno puso precio a su cabeza, 1 libra por cada adulto. Los cazadores los fueron matando uno a uno hasta que no quedó ninguno en libertad. El último de todos murió en cautividad, en el zoo de Beaumaris, en Hobart, el 7 de septiembre de 1936. Murió de frío, encerrado fuera de su refugio en una noche helada, apenas 59 días después de que el gobierno decidiera por fin protegerlo. Demasiado tarde.
Esa grabación de 1936, ese animal exhausto dando vueltas en su jaula, es lo último que nos queda de una especie entera. Y es también la imagen que te prometí al principio. Pero el tilacino se ha convertido en el símbolo de toda esta historia. Colosal trabaja para devolverlo usando su pariente vivo más cercano. Y en 2023 ocurrió algo que nunca se había logrado. Por primera vez, los científicos recuperaron ARN de un animal extinto, precisamente de un tilacino conservado en un museo. No solo su ADN, el plano del edificio, sino el ARN, las instrucciones de cómo funcionaban de verdad sus células. Así que esta es la pregunta con la que te dejo. Pasamos del último tilacino, congelado y solo en su jaula, a leer el código mismo de su cuerpo casi un siglo después. ¿De verdad lo perdimos para siempre aquella noche de 1936? ¿O solo lo guardamos, sin saberlo, hasta que aprendiéramos a traerlo de vuelta? 10 animales a los que dimos por perdidos. 10 intentos de deshacer lo que hicimos. Unos volverán de verdad. Otros, quizá nunca. Y en el camino sigue en pie una pregunta incómoda. Si podemos traerlos de vuelta, ¿por qué nos cuesta tanto cuidar a los que aún siguen vivos? Dime en los comentarios cuál te ha llegado más. ¿El bucardo, que volvió 7 minutos? ¿El rinoceronte con sus 2 últimas hembras? ¿O el tigre de Tasmania? Los leo todos. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Lo hacemos para que estos animales no se olviden. Y YouTube cree que te va a encantar el vídeo que aparece ahora en la pantalla. Haz clic antes de que también desaparezca.